señoras y señores académicos, autoridades y representantes del diario El País, del País Cultural, del Centro Cultural de España que nos ha cedido generosamente este local. Aunque no puedo acompañar personalmente la sesión convocada para el día de hoy, 26 de mayo, en celebración del Día Nacional del Libro, quiero adherir de modo expreso con esta comunicación al premio que la Academia Nacional de Letras entrega en reconocimiento a la trayectoria del País Cultural y en memoria de su director fundador, Homero Alsina Tevenet. El premio ha sido otorgado desde el 2007 y consiste en una placa de bronce realizada por el artista Gustavo Serra sobre diseño del maestro Francisco Mato. La han recibido personalidades e instituciones como Nancy Bacello y su Feria Nacional de Libros, Grabados y Artesanías, Eber Raviolo y Ediciones de la Banda Oriental, la imprenta La Galatea, que dirigieron en su casa Amanda Berenguer y José Pedro Díaz, el diseñador gráfico Carlos Palleiro, radicado actualmente en México, la Biblioteca Nacional, la correctora de estilo María Cristina Duto, Eduardo Galeano, la librería Linardi Rizzo, el dibujante Fermín Ontú, el programa de radio Utopía, conducido por Hugo Castillo y en memoria de su hermano Rubén Castillo. Este año el premio es otorgado al País Cultural, del que se han publicado hasta el último 4 de mayo 1.317 números y en memoria de Homero Alsina Tevenet. El País Cultural fue publicado por primera vez el viernes 13 de octubre de 1989. En camino, el próximo año, de cumplir 3 décadas de existencia, este suplemento de ciencias, artes y letras, de aparición semanal durante la mayor parte de su trayectoria y mensual, en versión impresa desde mayo del 2014, es un ejemplo de sobrevivencia difícil de alcanzar entre las publicaciones de similar índole en el país y en el continente. El primer número incluyó como nota de tapa un reportaje de Christian Kupczyk al académico sueco Arturo Lundqvist, bajo un título tan llamador como El hombre que manejaba los premios Nobel. En 4 páginas, Kupczyk extendió y a un tiempo sintetizó la entrevista realizada en Sundbyberg, un tranquilo suburbio de Estocolmo, desde donde el promotor de Asturias, Neruda, García Márquez y Octavio Paz, entre otros escritores iberoamericanos, formuló declaraciones tan contundentes como polémicas como era habitual en él. Mientras en las páginas siguientes Elvio Gandolfo se ocupó con su reconocida versatilidad del astrofísico y divulgador científico británico Stephen Hawking, fallecido el pasado mes de marzo, y del novelista belga Georges Simenon, creador del célebre Comisario Maigret, Jorge Burel escribió sobre otro belga, el dibujante Georges Remy, más conocido por su seudónimo Hergé, y sus aventuras de Tintín y Milú, más famosas que controvertidas. Las reseñas de libros, a cargo también de Gandolfo, incluyen una serie de relatos policiales contemporáneos, seleccionados por Edward Gorman, un título, Potentes, Prepotentes e Impotentes, del gran humorista Quino, y la novela uruguaya Zafiro, de Maca, publicada por Ediciones de Una. En un recuadro al pie de página, con foto del autor, Tomás de Matos, que el año anterior había dado a conocer su novela Bernabé, Bernabé, confesaba: estoy empeñado en terminar una novela basada en el relato Benito Sereno, de Belleville. Quisiera contarlo al revés, desde el punto de vista de los negros, fundamentalmente con la voz de Babo, el jefe de la rebelión negra. Es una novela que empecé antes de Bernabé, Bernabé. En el texto se alternarán continuamente la esperanza y el terror.
además del anuncio esbozado de La Fragata de las Máscaras, editada 7 años después, este primer número del País Cultural inauguró 2 columnas, una de noticias, citas y apuntes, titulada Tijeras, y otra de información bibliográfica mínima, nominada como Inventario. En las páginas centrales, Beatriz Podestá comentó con solvencia el centenario de la Torre Eiffel, incluidas algunas referencias sobre los pabellones uruguayos de la Exposición Universal de 1889 en París, en la que la torre fue presentada en sociedad. La última página está dedicada a la prestigiosa escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, radicada en Barcelona, cuyo libro, Cosmogonías, es objeto de reseña por parte de la ya citada Beatriz Podestá junto a la reproducción de uno de sus textos, El Mártir. Los créditos de la publicación dan cuenta de sus coordinadores, Homero Alzinate Benet, Elvio Gandolfo, Beatriz Podestá y Rubén Torres. Sus dibujantes, José Luis Rondán, Gustavo Verdías y Nicolás Vilaró. Como director de impresiones figura José Lupinacci y en el departamento de arte Domingo Sarti, Jorge Lupinacci, Robén Estigliano, Ezequiel Pérez y José Aguirre. El equipo coordinador se vio pronto reforzado con Rosario Peirú en el número 9, al que habrían de sumarse con el tiempo otros nombres como el de Álvaro Vuela, Laszlo Erderly, actual editor jefe, Ángeles Blanco, Carlos Cipriano López. También se incorporaron corresponsales extranjeros, Guillermo Saavedra, Ingrid Temple, Alfredo Fresia y muchos más. Otros tantos dibujantes como Fermín Ontú, Alejandro Sequeira, Domingo Ferreira, Óscar Larroca, ocasionalmente Hermenegildo Sabat y varios más ilustraron el suplemento. Su secretaría viene siendo ejercida desde mayo del 2004 tras Andrea Raguso por Susana Yaquinta, con larga vinculación familiar al diario El País. El director fundador, con el apoyo del arquitecto Eduardo Scheck, fue, desde la concepción misma del País Cultural, como se sabe, Homero Alzinate Benet. Y aunque recién irrumpió con un trabajo propio en el número 2 del suplemento, el 20 de octubre, sobre uno de sus asuntos preferidos y de su especialidad, Hollywood y su industria, no hubo entrega semanal hasta fines de 2005 que no llevara su impronta. Fueron más de 800 números en los que su presencia, su influencia, su magisterio no pasaron inadvertidos. Como dijo Rosario Peirú mucho tiempo después, el proyecto del País Cultural, su último y más querido emprendimiento, lo hizo a su imagen y semejanza, con el mismo entusiasmo con que empezó a escribir en Cine Radio Actualidad, siendo un adolescente de pantalón corto. Un año antes de que Juan Carlos Onetti le dedicara ese cuento memorable que es Bienvenido Bob, el mismo Onetti le escribió una carta a su amigo Julio E. Pairó, en la que lo presenta y recomienda en incisiva clave y con vuelta de cuerda onetiana. Se trata de una carta que se remonta al 15 de enero de 1943, rescatada por nuestro colega académico correspondiente en Estados Unidos, Hugo Verani, que no me resisto a transcribir. Querido J.E.P., tengo aquí al costado a un incordio formal y oficial que en sus 20 años jamás ha pisado Buenos Aires. Ahora bien, este buen señor, que se llama Alsina, Hat, firma el muy pretendido periodista, dice, afirma y a veces comprueba que sabe escribir, documentación que no vale de mucho, porque hay mucha gente que dice lo mismo y sin embargo no sabe. Pero bien, ese incordio se va a Buenos Aires a pasarse 15 días de vacaciones y a ver qué pasa. Tiene la gran ventaja de que está a hito de Montevideo, lo cual es una razón para irse. Con eso y todo, no sabe qué va a hacer en Buenos Aires. Lo más probable es que descubra que Baires
es una enorme olla de imposibles grillos y que se venga de vuelta a su querido Montevideo, pero si encuentra algo en Baires, se queda. Esa es la dificultad. Quiere encontrar algo en Buenos Aires, es decir, quiere solucionar el siempre apremiante problema económico. El periodismo suele no servir de mucho para eso. Aquí en Montevideo, evidentemente no le sirve. No porque no sepa ser periodista, sino porque no sabe y porque aquí es imposible vivir del periodismo. Eso lo sabemos todos. Se va a Buenos Aires y dice que le han ofrecido 14.000 cartas de recomendación. Yo no creo que se las hayan ofertado. Si se las ofrecieron, serán para gentes que no le van a servir de nada. Lo más probable es que él, ingenuo y agnóstico de Buenos Aires como es, las haya pedido creyendo en la ingenuidad de creer que sirven para algo. No sirven para nada. Ojalá esta sirva. El muchacho, el incordio que tiene 20 años, es algo inteligente, garantizado, pero nada más. Si J.E.P. cree que eso sirve para algo, servirá. Puede escribir de toda la sucia porquería que es el periodismo. Es lo suficientemente inútil para eso y es un poco menos inútil para escribir de cine, porque algo se acuerda de lo que es el cine. Creo que algo domina de eso. Si usted cree que le encuentra algo adecuado, aunque sea momentáneo, déselo. No lo deje hablar mucho y además no le haga demasiado caso a sus impertinencias. Es muy impertinente. Lo bastante como para haber escrito esta carta por mí, porque yo tenía mucho trabajo y lo dejé solo, masturbándose en la máquina en lugar mío. Suyo, por interpósita persona, Onetti. Postdata. Recién ahora leo la carta. ¿Ve qué impertinente es? Ahora firmo de veras. Onetti. Alsina fue a Buenos Aires y volvió varias veces, como fue también y volvió de Barcelona. El último regreso, cruzando el Río de la Plata, fue para encabezar el país cultural, que en cierto modo sería para él, con nomenclatura de Onetti, un sueño realizado. Fueron 16 años corridos, hasta el 12 de diciembre de 2005. Se entregó en cuerpo y alma a construir, cada 7 días, un producto que lo reflejara en el más plural y depurado de los conciertos que estaba en condiciones de ejecutar. 4 días más tarde, el número 841 del País Cultural, aparecido el viernes 16 de diciembre, mostraba en su portada una franja negra, una franja de luto que atravesaba con sobriedad el ángulo superior izquierdo. En la última página, con la misma discreción que por coherencia Alsina hubiera querido y hasta exigido, figura una columna con la despedida. Este suplemento entraba en máquinas cuando en la madrugada del 12 de diciembre falleció nuestro querido jefe y amigo Homero Alsina Tevenet a los 83 años de edad. Dedicado de cuerpo entero al periodismo y a la crítica cinematográfica, supo ser maestro de varias generaciones, en Uruguay, Argentina y España. En 1989 fue convocado por el diario El País para crear el País Cultural, suplemento que dirigió durante 16 años hasta su fallecimiento. Los integrantes del País Cultural lo recordamos con enorme cariño, tanto en lo personal como en lo profesional. A la hora de transmitir sus conocimientos fue de una generosidad sin límites. Sabía que el buen periodismo es uno solo e hizo de esta publicación ejemplo de ello. Insistió siempre en que el periodista está subordinado a un gran tirano, el lector, y que a él nos debemos escribiendo claro, conciso y directo. Sabía también que ese buen periodismo tiene una cuota de disciplina y rigor, y fue duro a la hora de aplicar estas reglas, consigo mismo y con quienes lo rodearon, sin perder el humor. Pero esa ética, producto de una gran sabiduría, siempre apareció en forma natural en la redacción del suplemento. Lo que decía estaba naturalmente claro, no había que explicarlo. Perderemos también a un descubridor de erratas,
allí donde el ojo de 10 no había visto nada, pero el de Hutt sí. Perderemos también a una mente monumental, capaz de albergar en su cabeza hasta el dato más insólito sobre la película más olvidada y entregar ese dato al interlocutor con la velocidad de un moderno disco duro. Perdemos también a un lógico nato, capaz de medir la real dimensión de un problema en segundos. Y perderemos también a un tipo tierno, a pesar de esa fama de ogro que lo persiguió a lo largo de toda su carrera, porque con los de adentro siempre fue amigo, compinche y sabio. Este suplemento es tu legado y sus integrantes tus orgullosos discípulos. Gracias, Hutt. En el número siguiente, el 842 del jueves 22 de diciembre del 2005, fueron reproducidos como nota de tapa los principales tramos de un largo reportaje que la periodista argentina Leila Guerriero le había hecho a Alsina a mediados de ese año para la revista colombiana El Malpensante, y que terminó siendo el último reportaje que dio cuenta de su excepcional personalidad. La reportera recordó en esa oportunidad que el país cultural es probablemente el producto cultural más extraño de todo el Río de la Plata. Sale los viernes, se anuncia como un suplemento sobre artes, ciencias y letras, y tanto caben en él una reseña implacable sobre el último culebrón literario de Jeffrey Eugenides, Middlesex, como artículos sobre Will Eisner, John Ford, Santiago Calatrava, Thelonious Monk o la teoría del caos. En el suplemento cultural del País de Montevideo, que Homero fundó a los 68 años, dice Leila Guerriero, no se publican avisos porque no se buscan avisos, no se propician avisos. No se usa color por razones prácticas, obliga a disponer de fotos de mayor calidad. Se eliminaron las bajadas, porque si el lector lee un resumen de lo que sigue, no lee lo que sigue. Y en un tiempo en que la sobrevaluada religión del nuevo periodismo obliga al yo, se aborrece la primera persona. Estos principios que Alsina sostuvo con pasión y contra viento y marea fueron la regla de oro en el país cultural. Él mismo lo dijo en una de sus respuestas. La primera persona es una traición, porque termina siendo más importante el escritor que lo escrito. Eliminamos los copetes, porque si el copete dice todo lo necesario, el lector se va a ir. En el cultural hice lo que quería hacer, un suplemento sin concesiones. Ya en 1984 había redactado algunas sugerencias para periodistas modestos, recogidos en la primera de sus enciclopedias de datos inútiles, 1986, y que comienzan con una cita de William Strunk en defensa de la escritura concisa, contra las palabras y frases innecesarias, con el objetivo de dar importancia a cada palabra. En esa línea aconseja, comience toda nota en el centro del tema. Las primeras líneas deben apresurarse a establecer qué, quién, dónde, cuándo. El cómo puede esperar al segundo párrafo. Elimine al máximo el yo, el nosotros, los otros pronombres respectivos, me, mi, nos. El enfoque gramatical de primera persona debe reservarse para aquello que es absolutamente intransferible. Salvo casos de extrema necesidad, elimine los signos de interrogación. El lector quiere respuestas y no preguntas. Evite los signos de admiración. El concepto deberá ser lo bastante asombroso con solo enunciarlo sin que usted le coloque una bandera encima. Elimine las referencias al hecho mismo de estar escribiendo una nota. Sea un espejo sin decir, aquí estoy como un espejo. La prosa tersa no se dobla sobre sí misma. Reescriba toda vez que pueda hacerlo. Si tiene a mano un lector que ignore el tema, confíele una primera revisión del texto. Si él no entiende algo, la culpa es de usted. Elimine rodeos y larguezas. Un título periodístico llega a alargarse para llenar espacios como se experimentaron precipitaciones pluviales en todo el sur del país, pero siempre será mejor que usted escriba llanamente
llovió en todo el sur del país. También recomienda desconfiar de los nuevos léxicos, incluso si están bendecidos por una academia en Madrid. Y pone el énfasis en recordarle al periodista quién es el dueño de su prosa. No es usted, no es su jefe de redacción, ni su director, ni el administrador del diario semanario. Es su lector. Si usted no lo seduce en las primeras 4 líneas, si le complica la comprensión, si el texto se ramifica o divaga, el lector se va de inmediato y además no vuelve. A modo de síntesis, y tras reconocer que hay muchos estilos para escribir y ninguno de ellos puede ser encerrado en unas pocas instrucciones, concluye que la situación del periodista es muy similar a la que viven un arquitecto, un clarinetista, un pintor, con la diferencia de que su difícil misión es transmitir una parte de la realidad. La última nota de Hatt, publicada en El País Cultural 3 semanas antes de su muerte, reseña un libro de Daniel Santoro sobre el periodismo de investigación. Bajo el título Lecciones de un maestro, Alsina repasa en particular, con orden y pulcritud, las técnicas expuestas por el periodista argentino. Destaca los frutos de su experiencia y no deja de aplaudir con sentido pragmático el carácter útil que el libro presenta. Por supuesto, algunos consejos generales de Santoro sobre el periodismo le vienen como anillo al dedo, como evitar la primera persona y ser moderado con adjetivos y adverbios. Esta coincidencia tan satisfactoria no le impide, con leve ironía, formular una pequeña observación. La calle de Montevideo que él menciona como 33 Orientales, páginas 97 y 166, es conocida por los nativos y por la guía telefónica bajo el modesto nombre de 33. Vale la pena volver a leerlo, por donde sea, en cualquier línea se desliza y aparece de cuerpo entero. Merecía ser recordado, sobre todo en el Día del Libro. El premio es también para los que lo siguen y no lo olvidan. Muchas gracias.